TV, pero bueno, creo que todos sabemos que es probablemente el argentino que más sabe de Brasil, analista internacional, experto en comercio exterior, una persona a la que si yo fuera empresario seguramente consultaría si quiero hacer algo con Brasil, y que además creo que todos esperamos que una vez que pase esto, si el programa de nuestro amigo Paulo Guedes sigue adelante y a Brasil le vaya bien, y eso seguramente le vendría bien a Argentina. Adicionalmente, quiero decir que Gustavo Segre es una persona que tiene y fomenta ideas muy caras para la Fundación Libertad, las ideas que nos definen, así que Gustavo, es realmente un gusto que nos acompañe, te agradecemos mucho, tenemos la ilusión de hacerlo en vivo alguna vez, y te escuchamos, y luego Alejandro Bongiovanni va a coordinar un poco las preguntas y el debate. Gracias por acompañarnos. Oh, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto. Cuando me convocaron, el sí ya estaba listo. Veo muchos amigos además conectados y eso es muy bueno. Lo estoy viendo a Carlos Arbía ahí, que está con equipo de gimnasia inclusive, que estaba haciendo gimnasia. Y bueno, la idea es contarles, si te parece, Alejandro, Gerardo, un poco cómo está la situación en Brasil, cómo vemos en la comparación de dos estilos totalmente diferentes, claramente diferentes, en relación a lo ideológico, en relación a lo económico y en relación a las relaciones internacionales que están tomando tanto Argentina como Brasil. Y ahí sí, luego, esto en un resumen de algunos minutos, por qué entiendo que Brasil puede ser una salvación para la República Argentina. Me permito comenzar indicando que cuando uno tiene que comparar, y lo pregunta mucha gente, las diferencias entre Argentina y Brasil, yo estoy dando un ejemplo donde pretendo que la gente se sitúe como si estuviéramos en el mar con dos buceadores o dos buzos, donde uno, que es el buzo brasilero, estaba nadando hacia arriba, tratando de llegar a la superficie, con un interés de encontrar este año el equilibrio fiscal, para tener equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, recordando que Brasil realizó en el gobierno anterior de Michel Temer dos importantísimas reformas. Una fue la reforma del congelamiento del gasto público. Y esto fue por una reforma del Congreso a través de una reforma constitucional, no fue apenas una ley. De hecho, necesitaba 3/5 de la cantidad de diputados y de senadores para la aprobación. ¿Y qué establece esta ley? Determina que el gasto público solo puede ser ajustado en relación a la inflación del año anterior. No puede haber un aumento del gasto porque sí. Y esto le coloca un techo a toda y cualquier administración pública que, juntamente con una ley que había instrumentado Fernando Henrique Cardoso, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, coloca delimitados y claros límites, valga la redundancia, para que cualquier gobernador, cualquier presidente, cualquier intendente administre el dinero público. Porque la Ley de Responsabilidad Fiscal no permite, entre otras cosas, que en los últimos meses de un gobierno, por ejemplo, se pase a planta permanente empleados que estaban en la nómina de lo que sería empleados o cargos de confianza. Desde Brasil, hace mucho tiempo, todo lo que tenga que ver con el funcionalismo público se ingresa únicamente por concurso. No hay, salvo los cargos de confianza, no hay personas que entran porque son militantes de un partido, y cuando los cargos de confianza, concluido está el Estado, por el gobierno que cambió, se deben retirar también. En esta situación se da otra circunstancia que refuerza esta situación del buzo que subía, que es la reforma laboral de Temer en el 2017, que le arranca de cuajo toda intervención del sindicalismo en la economía diaria, porque le retira el aporte obligatorio para pasar a ser un aporte voluntario, con lo cual en los conceptos de la libertad, el empleado tiene la libertad de pagar o no pagar la cuota sindical, y para eso el sindicato lo tiene que convencer dando un buen servicio, con lo cual elevó, y en forma muy interesante, los servicios que los sindicatos prestaban y que hasta ese momento no necesitaban ser buenos porque tenían la obligación el empleado de pagar la cuota sindical. Un sindicato sin dinero ya sabemos que no funciona en el correcto accionar de lo que nosotros conocemos como sindicatos en Argentina.
Y para concluir las reformas, viene la situación de la reforma previsional, que es así, la aprueba el gobierno de Bolsonaro, con una única idea y con un clarísimo objetivo, que era disminuir la necesidad de financiación que tenía el Estado para cubrir el déficit previsional y que de una deuda pública en relación al Producto Bruto Interno del 76%, en poco menos de 5 años superaría el 100% con total facilidad y en una curva ascendente que no iba a tener cómo parar. La previsión era que en el 2023 no hubiera más dinero para pagar las previsiones, las jubilaciones. O sea, en ese ritmo estaba Brasil. En esta circunstancia, ¿cuál era el modelo? ¿Cuáles eran las proyecciones que tenía Brasil para el 2020, antes del COVID-19? Un crecimiento entre el 2.3 y el 2.5, con un crecimiento del 3.5 para el año que viene, con una tasa de inflación en el orden del 3.7 aproximadamente, con una tasa de interés del 3.75%, con superávit en la balanza comercial expresivo, 47.000, 48.000 millones de dólares. Había tenido también una importante entrada de dólares porque fue Brasil el cuarto país en el mundo a recibir inversiones directas productivas, fueron 75.000 millones de dólares, entre el superávit de la balanza comercial y el ingreso por inversiones directas del exterior, estamos hablando de 125.000 millones de dólares, que es oferta de dólares, y que después de haber entregado a Fernando Henrique Cardoso en el año 2003, 1 de enero del 2003, un banco central con reservas por 17.000 millones de dólares, hoy Brasil tiene 380.000 millones de dólares. En ese contexto, y además con una tasa de desempleo que iba bajando, el buzo brasilero estaba nadando hacia la superficie, y en ese momento le colocan un ancla y le dicen, esto se llama COVID-19, arréglate. Y el buzo brasilero empieza a perder fuerzas y empieza claramente a hundirse de nuevo. Cuando hacemos el mismo análisis para el buzo argentino, no era un buzo que estaba subiendo, era un buzo que estaba bajando. Toda la macroeconomía argentina la conocen ustedes mejor que yo, indicadores muy malos, tasa de inflación elevadísima, con una tasa de interés muy cara para cualquier compañía, con cepo cambiario, que restringe la demanda de dólares, pero no resuelve la cuestión de la oferta de dólares. O sea, en lugar de generar una cosecha de tomates para que no tengamos un aumento de precio en los tomates, lo que hacemos es le prohibimos a la gente que compre tomates. Y eso, obviamente, irá contra la libertad de cada uno de hacer lo que quiera con su plata. Y agregado a todo esto, se junta una situación donde hay un cambio de gobierno. Y ahí viene el coronavirus, y le colocan el peso al buzo argentino, y ya estaba yendo para abajo, y ahora baja mucho más. En ese contexto de realidad se explica un poco por qué Brasil mira hacia un lado, ideológicamente es obvio, contrario a lo que mira hoy el gobierno de Argentina, pero sobre todo con las relaciones internacionales, y voy a retomar esta idea de aquí a unos minutos. Cuando viene el COVID-19, las posiciones también son contrapuestas, porque a pesar de lo que la verborragia del presidente brasileño Bolsonaro nos hace y nos tortura diariamente, la última fue cuando le preguntan por los muertos, que son realmente muchos, ayer en una conferencia de prensa espontánea, él dice, bueno, ¿qué querés que haga? Yo me llamo Mesías, pero no puedo hacer milagro. Y ahí se da cuenta que había gente en vivo. Y ahí cambia un poco la temática y refuerza. Soy Mesías, pero no hago milagros, lamento mucho las muertes. Entonces ahí sí entra en la situación de presidente de la República. Y Bolsonaro está en una situación donde él siempre necesita tener a alguien enfrente contrario, provocándolo, como si fuera un soldado. Porque la Corte Suprema había determinado hace unos 3 semanas atrás que Bolsonaro como presidente de la República no tenía potestad ni autonomía para flexibilizar el aislamiento social. Aquí no tenemos cuarentena. Es un aislamiento social general recomendado. Si yo quiero salir, puedo salir, nadie me dice nada, nadie me para, no hay multa, nadie me decomisa el auto y yo puedo hacer lo que quiera. Pero en ese contexto, donde él no tiene autonomía para flexibilizar, podría haber dicho lo que dijo hoy.
yo no tengo responsabilidad en las muertes, tienen que verificar con los gobernadores, porque son ellos, junto con los intendentes, los que determinan por una determinación de la Corte si se flexibiliza o no la cuarentena. En lugar de decir eso, sale provocando. Y en ese medio término se genera un problema enorme con la salida de su ministro de Salud, que se llamaba Mandetta, que era una persona que hasta ese momento no tenía grande repercusión, pero que toma una repercusión muy importante porque era la persona fusible entre las locuras verborrágicas de Bolsonaro y la necesidad de Brasil de no parar la economía. Junto con eso, viernes pasado sale el juez Sergio Moro, ex ministro, ex juez, y no fue el problema de la salida, sino cómo salió. Lo hizo a través de una conferencia de prensa, donde menciona que se retira porque tenía un acuerdo tácito con el presidente de que el equipo del ministerio sería formado por él. Y Bolsonaro, según Moro, le había pedido cambiar el director de la Policía Federal porque habían investigaciones que involucraban a sus hijos y que él no estaba sabiendo. A lo cual Moro le dijo, es correcto, yo hice ese acuerdo con vos, las investigaciones, aún involucrando personas muy próximas al presidente, son investigaciones totalmente incólumes a lo que pueda ser una verificación de lo que es la ética de Moro, y prefirió retirarse. Eso fue un termómetro importante para ver cómo se mantenía la imagen de Bolsonaro, y curiosamente, Bolsonaro venía desde el inicio de su gestión con 33%, fue alterando, 37-33 de visión de su gestión positiva, 30% de negativa y 30% regular y 32-33 de negativa. Se sigue manteniendo. Eso es lo que yo denominé la disonancia cognitiva militante. Es el grupo de fanáticos que ideológicamente, no importa lo que uno le diga, va a seguir apoyando a Bolsonaro el que apoya a Bolsonaro, al Partido de los Trabajadores el que apoya al Partido de los Trabajadores, y el resto va variando de acuerdo a lo que ocurre, a lo que lee o a lo que se informa. Lo curioso de esto, y con esto voy a concluir el tema político, es que la base electoral de Bolsonaro se sustentaba en gente contraria a la corrupción, claramente, pero que además tenía clase media, elevados ingresos, o por lo menos de 10 salarios mínimos para arriba en los ingresos. Estamos hablando que el sueldo mínimo acá en equiparación con Argentina estaría en 20.000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de alguien que está ganando arriba de 200.000 pesos, y aquí serían 10.000 reales. Y personas con un nivel educativo elevado. Esa gente hoy no lo apoya más a Bolsonaro, porque es la persona que no lo apoya incondicionalmente, no es el disonante cognitivo militante. Pero varió porque gente hoy de bajos recursos, personas que trabajaban en la economía informal, 54 millones de personas están siendo hoy de alguna manera auxiliada por una ayuda del Estado de $120 por mes durante 3 meses porque la actividad económica está realmente muy mal. En todo ese contexto, el único gladiador que le resta a Bolsonaro se llama Paulo Guedes, que como muy bien mencionaba Gerardo, es el que de alguna manera está haciendo la publicidad de todo lo bueno que puede tener un contexto liberal en el manejo económico de cualquier país. Propuso ahora un congelamiento de los sueldos públicos a nivel nacional, provincial y municipal por 18 meses. Esto pretende tener un ahorro para el Estado de 23.200 millones de dólares, que con eso va a auxiliar la falta de tributos, de recaudación, que van a tener las provincias y los municipios. ¿Por qué hace eso? Porque tiene el techo de gasto impuesto por la Constitución Nacional. El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, dijo: Brasil no va a emitir. No queremos perder el control de la inflación en función de una necesidad de emisión monetaria, recordando y haciendo la salvedad que culturalmente aquí nadie piensa en dólares y la forma de guardar dinero, de invertir, de gastar siempre. Y como si eso fuera poco, lo que se mencionó es: Brasil tiene en este momento necesidad de emitir títulos públicos, porque tiene caja en función de las reservas internacionales, y sobre los 380.000 millones de dólares, el presidente Donald Trump, junto con otros 8 países, le ofreció a Brasil
un swap cambial de 60.000 millones de dólares más caso los necesite. Entonces, en este contexto viene, incluyo, la situación donde siempre Guedes coloca a la Argentina como antítesis del modelo brasilero, que de hecho lo es, el buzo que sube con el buzo que baja. Pero fue muy categórico, y en el modo Bolsonaro de expresarse, dijo, Brasil es un país de prosperidad, Argentina y Venezuela son países de desesperación, Brasil no va a ese modelo. Y cuando Argentina suspende la participación en las negociaciones, queda claramente demostrado que el punto de la balanza que generó todo esto se llama la calle Pou en Uruguay. Porque hasta las elecciones uruguayas teníamos un gobierno de derecha con Brasil, un gobierno de izquierda con Argentina, un gobierno de centro de derecha con Paraguay, y la duda era qué iba a ocurrir con Uruguay. Si en Uruguay hubiera ganado la izquierda, estoy seguro que Argentina no hubiera salido de las negociaciones del Mercosur. Pero ganó la derecha, con un modelo muy parecido al modelo brasilero, en todo lo que se refiere a un control fiscal, a una reducción del Estado. Ayer el presidente de la calle Pou colocó un pedido con unas reformas impresionantes de un montón de cosas, entre ellas una reducción del tamaño del Estado, que es lo que apunta y viene haciendo durante los últimos meses Paulo Guedes como ministro de Economía. De hecho, no está reponiendo gente en el Estado. En Petrobras, para citar un ejemplo, salieron 51.000 trabajadores y la empresa continúa trabajando igual. Bajó la nafta acá, por ejemplo. No hay congelamiento de ningún tipo de producto. O sea, es un gobierno claramente liberal en el contexto económico. Y en esa situación, Bolsonaro, la calle Pou y Mario Abdo, en Paraguay lo que dicen es, necesitamos, en función de lo que ya estaba previsto, porque no tenía nada que ver el COVID, pero ahora mucho más con el COVID, que la región se abra al mundo. Va a quedar un mercado restringido, domésticamente hablando, con empresas que van a tener menos dinero, necesitamos apuntar a venderle a otros lugares. Necesitamos hacer una reducción del arancel externo común. Para todos deben estar acompañando, pero igual lo explico muy rápidamente. El arancel externo común es el impuesto que paga de importación cualquier producto que viene de cualquier otro país no siendo del Mercosur. Aparentemente hay un micrófono que... Estoy tratando de detectar quién, por favor, los micrófonos cerrados. No hay problema que esté abierto desde que no griten mucho. Aprovecho y es Matilde Banchik. Ok, no la que lo tiene abierto. Acá la veo, ahí está. Matilde, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propone? Bolsonaro, Brasil, Uruguay, Paraguay, dice, muchachos, tenemos que hacer una reducción del arancel externo común, porque eso va a generar la motivación de las empresas locales para que mejoren la competitividad de los productos y que el consumidor, que va a tener menos plata, pueda con menos plata comprar más cosas. Y le voy a dar un ejemplo que utilizo siempre y que es absolutamente concreto del motivo por el cual esto es así. Hace 4 años atrás, desde mi casa, donde yo estoy en este momento hablándoles, al aeropuerto de Guarulhos, un taxi me salía 120 reales. No importa cuántos dólares, pesos, foquen nominalmente en eso, 120 reales. Se abre la posibilidad de las aplicaciones. Cabify, Uber, se legalizan, y hoy, 4 años después, sin ajuste de inflación, porque estoy hablando de 120 reales, 4 años atrás en términos nominales, hoy yo pago 60 reales. Esto no genera que yo, como ahora es barato, voy a ir al aeropuerto. Yo tenía que ir igual al aeropuerto. Pero me ahorro 60 reales. En ese ahorro de 60 reales demando por los 60 reales, o los ahorro, o los invierto, o los gasto. Y cuando gasto, genero que una empresa claramente va a necesitar prestarme servicios o productos, para lo cual va a tener que contratar gente para darme ese servicio o ese producto. Entonces, en la reducción del costo que cada uno de nosotros pagamos por un servicio o por un producto, yo consigo aumentar la demanda de otros. Y ese es el objetivo que tiene Brasil, Uruguay y Paraguay para pedir la reducción del arancel externo común. Siendo que, como está negociando con Corea del Sur, con Líbano, con India, que el Mercosur ya había negociado, y con Canadá, en los acuerdos previstos, tanto de la Unión Europea como del EFTA, y este no iba a ser diferente, lo primero que se abre
es el mercado de los países emergentes. Entonces, estos países con los cuales nosotros hacemos acuerdos permiten que nuestros productos ingresen allá sin arancel externo común. Y en un plazo de 5, 10 o 15 años, yo tengo que estar adecuado para que esos productos puedan entrar acá con una reducción del arancel externo común. Al margen de eso, Brasil proponía que una lista de 10.000 productos pudieran entrar a Brasil más bajos, sobre todo bienes de capital e insumos que Brasil no produce, para nuevamente bajar el costo de producción de productos que puedan ser complementarios con esos insumos, para beneficiar al consumidor. Y es ahí donde la ilustre diplomacia, y lo digo con mucha ironía, de Argentina, que no leyó nunca un libro de relaciones internacionales, en vez de decir, bueno, podemos aplicar la teoría de la geometría variable, que fue la que se tomó en Uruguay y Paraguay cuando se constituye el Mercosur para darle más plazos para adaptar las producciones de cada uno, resuelve suspender las negociaciones, le deja un campo fértil a los tres países, a Uruguay, a Brasil y a Paraguay, para negociar, porque si el día de mañana vuelve, tiene que aceptar lo que los países arreglan. En toda esta circunstancia, les comento por qué entonces, y después, si querés, Alejandro, Gerardo, abrimos a las preguntas, y lo acabo de ver a Néstor también, que es un gusto verlo por ahí, para lo que ustedes quieran preguntar. Pero ¿por qué entendemos que Brasil puede ser la salvación? Primero, por una situación claramente de escala y de mercado. Brasil tiene, en este momento, vamos a decirlo 2 meses atrás, 18 millones de personas de clase alta, muy alta, AAA, y tiene 113 millones de personas de clase media. Suponiendo que esto le afecte mucho a la clase media, en la temática de que le afecta a la clase media, y que se pierda el 30% de esa clase media, que es una barbaridad y que no hay ninguna estimación de que pueda ser tan drástico, estamos hablando de 18 millones de personas de clase alta, que podrá tener menos ingresos, pero va a seguir siendo alta, y 80 millones de personas de clase media. Es 2 veces la cantidad, números redondos, de habitantes de la República Argentina, ni hablar del mercado de consumo de la República Argentina. Aún en un año como este que estamos viviendo, con la pandemia y todo, el Producto Bruto Interno Agropecuario de Brasil va a crecer el 2%. La proyección es que crezca el 2%, esto fue un informe del día de hoy. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con el agronegocio, y que Argentina pueda traccionar en función de la demanda brasilera de productos, insumos vinculados a ese agronegocio, puede ser una buena demanda para crecimiento de la producción y de exportación argentina. Y con una temática interesante también, que Brasil es uno de los únicos países en el mundo que tiene superávit comercial con China. Fueron 28.000 millones de dólares el año pasado. Y en este momento, Brasil tiene un superávit comercial con China de 9.000 millones en los primeros 3 meses. Siendo que las exportaciones brasileras a China en enero-marzo 2020, en relación a enero-marzo 2019, crecieron el 7.4%, a pesar de la pandemia. Brasil está con una intención de crecimiento de productividad muy interesante, porque tiene una tasa de interés que va a continuar bajando. La previsión que tenemos para este fin de año 2020 va a ser del 3%, donde, claro, no es una tasa de interés que las empresas puedan llegar a tomar, pero sí hay tasas de intereses donde hoy se consiguen con, al año, menos del 10%, y para algunas empresas que no tienen histórico financiero, 12%. El negocio que nosotros planteamos con varios clientes de Argentina es instalar una empresa comercial acá. Varios ya lo han hecho. Esa empresa vende localmente en reales a los compradores brasileros, descuenta las duplicatas, que es una forma efectivísima de cobrar. Acá no hay cheque, no hay que llamar un día a ver cuándo nos pagan, no hay que mandar un cobrador, no hay que ir el martes de 2 a 2:30 para que me den un cheque que va a venir sin fondos. No, es duplicata y funciona perfectamente bien. Y ese título, que es la duplicata, que después, si quieren, resumidamente les cuento cómo es, se descuenta en el banco con una tasa del 1.2% al mes, como muy cara, y posibilita que las empresas argentinas financien producción en Argentina con tasas de interés brasileñas. Entonces mejora la competitividad, amplía el mercado potencial, y no solamente eso,
estando acá, en un eventual cierre de la economía argentina, el punto de salida para la producción, inclusive argentina, porque va a seguir estando la preferencia arancelaria entre Argentina y Brasil para que ninguno de los dos pague impuestos de importación cuando se vende y se compra, pueda servir de trampolín para que esa producción salga al resto del mundo. Ese es uno de los motivos por el cual entendemos que Brasil va a traccionar y puede salvar a la economía argentina o a los productores argentinos. ¿Cuál es el problema y el límite de esa buena noticia? La cantidad de empresas argentinas que hoy exportan a Brasil, que son muy limitadas. No se terminó todavía, lo debemos terminar en este mes de mayo, probablemente hasta el 15 de mayo, 14 de mayo para ser exactos debemos largar esta información. ¿Cuántos fueron las empresas que exportaron el año 2019 para Brasil? Pero tenemos las que exportaron el año 2018. Fueron 2.684. Y de esas 2.684, 4 de ellas exportaron el 29% del total exportado por el país. Y era YPF, Volkswagen, Toyota y Ford. No era en ese orden, me los acuerdo de ese orden, pero YPF era el tercero. Toyota era el primero, Volkswagen el segundo y Ford el cuarto, haciendo memoria. El 1%, 28 empresas, también números redondos, representaba el 70% del total exportado. Y el resto, que estamos hablando del 99% de las empresas, exportaban el 30% restante. Quiere decir que tenemos mucha atomización de valores en pocas empresas, muy poca atomización de empresas en valores, para decirlo de otra forma, pero tenemos pocos players exportando para Brasil. Entonces, se hace necesario que haya una política de Estado en Argentina para que se amplíe la cantidad de empresas exportadoras y para que se amplíe la cantidad exportada de las empresas que hoy exportan. Debo decir, a pesar de mis diferencias enormes ideológicamente hablando con el gobierno del presidente Fernández, que el embajador no asumido como embajador Scioli generó un trabajo muy interesante de los consulados que iba a presentarse en abril y que ha dividido, y esto debe publicarse seguramente en el mes de mayo también, la cantidad de productos, son más de 10.000 productos analizados, con perspectivas de crecimiento mayor. ¿Y en qué rango? Productos que habían crecido en la importación de Brasil, pero que habían decrecido en la importación de Brasil desde Argentina. Quiere decir que había una demanda potencial en crecimiento, una demanda real, perdón, en crecimiento, pero una demanda efectiva de origen argentino que había caído, y claramente por una carencia de competitividad de nuestra producción. Pero cuando tenemos la persona que compra, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para venderle. Es mucho más difícil encontrar a alguien que compre cuando nadie compre, que poder venderle a alguien que ya está comprando nuestro producto. Sin que Argentina mejore la macroeconomía, eso va a ser difícil. Y mucho más ahora con un dólar de 120, pero un dólar efectivo de 68, con una retención además. Entonces el negocio de la exportación, si hay empresarios industriales en esta sala, podrán decir si el negocio de exportar les cierra. Pero el mercado brasilero está y continuará existiendo. Otro sector que puede traccionar es el de la construcción civil, que no paró a pesar del COVID-19, es una de las actividades esenciales. Todo lo que sea construcción al aire libre está habilitado. Primero porque mantiene mucha cantidad de mano de obra, y segundo porque no para la cantidad de insumos vinculados a la construcción, y acá se está construyendo muchísimo, porque la previsión de crecimiento de este año era buena y era sólido. Entonces Brasil debe ser un buen fundamento para las exportaciones argentinas, desde que Argentina internamente haga su parte, y tengo algunas dudas en relación a eso, sobre todo con política de Estado, tasa de interés, si eventualmente se baja la retención, si se sinceriza un poco el tipo de cambio, pero fundamentalmente en la amplitud de la cantidad de empresas, y que las empresas que hoy exportan puedan exportar más. Claro que uno podría decir, sí, está bien, Brasil está importando, pero seguramente al comprimirse la demanda doméstica va a haber una retracción también en la compra. Y es viable, es posible. Pero el dólar caro que hoy tiene Brasil es caro para todos los que exportan a Brasil, no es más caro para nosotros. O sea, el costo es caro para todos. Y Argentina continúa teniendo mejores perspectivas porque no paga impuestos de importación,
y mejores logística, tienen mucha mejor logística, porque el tiempo es mucho más simple, culturalmente estamos más cerca, y cualquier problema que haya en una eventual importación complicada, es más fácil resolverla cuando estamos pegados uno al otro que resolver un problema de un importador brasileño para una exportación que viene desde Italia, por citar un ejemplo. Así que ese es un poco el panorama, y por supuesto, Alejandro, si querés, habilitamos las preguntas. Genial, genial, muchísimas gracias. Realmente muy rico el análisis, Gustavo. Néstor, ¿querés? Lo veo a Néstor Sibón ahí, me parece que tiene... Eso, levantar la mano y... Sí, ¿querés romper el hielo, Néstor? Después tengo algunas por escrito. Activa el micrófono y te escuchamos. Mira, ahí te lo activé yo, creo. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, en realidad pensaba escribirla, pero ya que me da la oportunidad. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar cómo arbitra Bolsonaro el hecho de ser un aliado político de Trump y el mayor exportador a China, siendo dos países que están en conflicto comercial casi permanente. Está de novio con los dos. Sí, está de novio con los dos. ¿Por qué? Porque Bolsonaro lo imita a Trump. Nosotros desde mucho tiempo, inclusive lo hemos dicho en tu programa, Néstor, es Trump sin plata. Bolsonaro es un Trump sin plata. Él imita lo que dice. Lo único que no se le ocurrió, menos mal, es sugerir que la gente se inyecte desinfectante. Pero cuando uno analiza las locuras de uno y del otro, tienen mucho de parecido. La situación es que Brasil tiene una enorme ventaja. Ideológicamente se colocó muy próximo a Estados Unidos, claramente orientado a una economía capitalista, liberal, tiene como modelo económico el americano, pero necesita y es necesitado por China. Primero porque China demanda muchos productos y por eso Brasil tiene superávit en la balanza comercial con China, uno de los pocos países en el mundo que consigue eso. Y además de otra circunstancia. Bolsonaro utiliza mucho la de el policía bueno y el policía malo. En general, él por su verborragia suele ser el policía malo, pero es una persona simpática si uno la conoce y la acepta como es. Pero tiene 3 policías malos y además catastróficos, que son los hijos de Bolsonaro. Cuando uno pregunta cuál es la oposición de Bolsonaro más efectiva, es la familia Bolsonaro. Es el número 1, el número 2 y el número 3, porque así lo llama. No es Carlos, Eduardo y Flavio, sino el número 1, número 2 y número 3. Para que ustedes se den una idea, hace poco, cuando se arma este lío del COVID-19, uno de los hijos, que creo que fue Carlos, porque son los 3 igual de incompetentes, pero son políticos y funcionan en un tándem con su papá, dijo que el problema era de China. Se armó un lío bárbaro, el embajador chino le llamó la atención, llamaron al embajador brasileño en China, tuvieron que bajar un poco el nivel de las aguas y todo volvió a la interpretación diplomática que debería tener. Pero Bolsonaro coquetea y lo hace bien con Trump por el tema ideológico y con China con el tema comercial. Brasil tiene con China, volviendo a las leyes y a las teorías de las relaciones internacionales, utiliza mucho la teoría de la interdependencia. Los dos se necesitan, con lo cual es muy difícil que alguno de los dos patee el tablero, a pesar de que ideológicamente no tienen nada que ver. Bien, muchas gracias. Hablando de China, te está haciendo una pregunta el ex embajador en China, Diego Velar. Diego, ¿querés hacerla? Te activo el micrófono, ahí está activado. Pero no lo había visto a Diego, ahora sí, otro. Acá estoy, no me iba a perder tu presentación de ninguna manera. Diego fue mi jefe, es importante que sepan que Diego fue mi jefe y fue la única persona en mi vida que consiguió que yo trabaje para un gobierno peronista. Bueno, Esto lo que está Diego diciendo que fue soy jefe de todos nosotros, de todos fue jefe Diego. Bueno, saludos a todos. Y mi pregunta que estaba por escrito, y disculpa tan directo, pero vos sos el disertante, yo nada más pregunto, es ¿cuándo hay impeachment a Bolsonaro? Está buenísima tu pregunta, Diego. Mira, hay 25 pedidos de impeachment en este momento. Y yo creo que hay 25 porque los otros están todavía en el protocolo de entrada de la mesa de diputados, porque deben haber más. El problema hoy
para el impeachment de Bolsonaro es que no es el mejor momento. Esto lo dijo Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Lo dijo el gobernador de Goiás, Cayado también. Es como diciendo, sabemos que este tipo no está bien, pero si lo sacamos ahora va a ser un problema más de todos los problemas que estamos teniendo, inclusive los generados por el mismo señor Bolsonaro. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? El tándem ese que le había situado de Paulo Guedes en Economía, Sergio Moro en Justicia y Seguridad, y Mandetta, que ahora es Stage y que es un buen ministro, el que está ahora también de Salud, migró para otro tipo de 3 ministros, que son ministros militares. Uno de ellos se llama Heleno, que es un general retirado, que es el secretario general de instituciones, o institucional. El otro es Braga Neto, que es el jefe de gabinete, que acá le dicen jefe de la Casa Civil, y el tercero es Ramos, que es el secretario de gobierno, y que es el que le da el amparo del apoyo militar a Bolsonaro. Nunca, salvo en la dictadura obviamente, pero nunca en ningún gobierno democrático hubo tanta injerencia militar efectiva y en cargos de primerísima línea como lo hay en este gobierno. Con lo cual, lo que nosotros interpretamos es que de mantenerse el apoyo de esa base militar y no salir Guedes del gobierno, Bolsonaro va a tirar y va a seguir empujando, a pesar de estar arrastrándose en algunas situaciones, y la dependencia que va a haber, y esto va a ser en este año, obviamente, es si esa búsqueda de equilibrio entre lo económico y el cuidado de la salud se mantiene. Hoy, por ejemplo, para citar un ejemplo, en San Pablo, el aislamiento social se está cumpliendo en un 48%. Pero todo lo que decía Bolsonaro, no, tenemos que volver a la actividad, y que alguno puede estar de acuerdo, otros no, y decimos siempre que las estadísticas te tocan y uno está de acuerdo si las mirás y las decís o si las aplicás. O sea, si yo tengo algún muerto por coronavirus en mi familia, voy a estar totalmente en desacuerdo con la flexibilización que propone Bolsonaro. Pero si yo tengo una empresa que se está fundiendo porque estamos todos en cuarentena y guardados, seguramente voy a decir Bolsonaro tiene razón. El Estado todo está dividido, Brasil está dividido, sin grietas, pero todos los fines de semana, sábado y domingos, hay carreatas dentro de los autos pidiendo la flexibilización de la cuarentena. ¿Y esto por qué se da? Porque los 54 millones de personas que estaban en la economía informal durante 3 meses están bien, no les sobra la plata, pero consiguen pagar la comida. Brasil generó, a través de una propuesta de Paulo Guedes, que sin la participación de los sindicatos, mi empresa, por ejemplo, puede negociar con nuestros empleados para hacer una reducción en la carga horaria, consecuentemente una reducción del saldo, del sueldo que ellos ganan, y el Estado paga la diferencia, también por 90 días. También generó que todas las contribuciones sociales de nivel nacional, lo que sería el IVA, que acá es provincial, pero para citarles un ejemplo, las empresas no precisan pagarlo hasta la facturación de $2 millones al año. Si empresas chicas no precisan pagar los impuestos nacionales. Y los bancos, públicos y privados, acceden a que durante 90 días no se paguen las cuotas de vencimiento para esa franja también. Inclusive para empresas más grandes también hemos tenido algunos casos. Entonces, si el resultado económico, a pesar de los muertos, y todo dependerá de la cantidad de muertos que haya, obviamente, pero si se mantiene en una línea donde hoy hay 5.000, actualizando los números, 5.100 muertos hoy, y esto no evoluciona para un caos donde se empiecen a ver los cajones acumulados en las morgues o la gente muriéndose en la calle, entendemos que Bolsonaro tiene sobrevida. Porque pasó lo mismo, Diego, cuando fue lo de Lula, con una crisis gigantesca de corrupción en el año 2005, la economía estaba bien y no prosperó el pedido de impeachment. Pero con 25 pedidos de juicio político, la verdad que uno no puede decir, quédense tranquilos, Bolsonaro llega hasta fin de año. De cualquier manera, la visión que la gente tiene de todos los militares que están en el gobierno, comenzando por el vicepresidente, que se llama Hamilton Mourón, es muy buena. O sea, la base de sustentación que mencionaba al principio, la clase media que lo votó a Bolsonaro y hoy no lo apoya tanto, volverá a apoyarlo si no hay una drástica caída en la economía y las empresas no quiebran y no se pierde tanta gente el empleo, pero siempre estará con la soga al cuello. Y
tiene, y arriesgó totalmente de forma desnecesaria, la dependencia de estar amigo con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, porque Rodrigo Maia tiene la potestad de dar inicio al proceso de juicio político. Yo creo, y esto es una opinión personal, pero yo creo que si en este momento hubiera un pedido de juicio político, a Bolsonaro le conviene. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta que se conforma la cuestión del juicio político y eventualmente se lo suspende, pasan meses, que van a ser los meses donde se empieza a caer la cuestión de la pandemia. Y donde además Bolsonaro, y por eso la verborragia le juega en contra, tenía estratégicamente y políticamente todo para que le saliera bien. Porque si la economía se caía, él iba a decir, ¿vieron? Yo les dije que había que flexibilizar, pero no me dejaron. Si los muertos son muchos, él podría haber dicho, sin la barbaridad de ayer, diciendo, yo no tengo nada que ver, los gobernadores y los intendentes manejaban la cuarentena, yo no tengo participación en eso. Y además, el sistema público de salud no es nacional, es provincial y municipal, con lo cual él quedaba como salvador de la patria mandando testeos para todo y respiradores artificiales y UTI nuevas. Sobre todo en estados como Ceará, que es donde tienen colapso total, y Amazonas, otro más, que estaban gobernados por partidos que no eran vinculados a Bolsonaro. Entonces se hubiera mostrado como un salvador de la situación, no se metía en el medio del lío, si la economía iba mal, él salía ganando, aun si la gente moría, él salía ganando, y se metió con su verborraje y la embarró toda. Pero yo creo que todavía tiene un poquito más de sobrevida, digamos, políticamente hablando. Gracias. José Venegas, te activé tu micrófono, puedes hablar. Gracias. Mi pregunta tenía que ver un poco con esto, con el sustento también y lo militar. ¿Qué tan uniforme es el sustento militar que tiene Bolsonaro? Y la otra pregunta que tiene que ver con eso es, en la hipótesis de que Bolsonaro saliera, ¿cuál sería el rumbo del gobierno brasilero en los términos que pusiste de las líneas que están siguiendo desde Temer, digamos? Hoy los militares aquí son bien vistos, no hay, ya te diría desde antes, están bien vistos. Las fuerzas de seguridad en general están bien vistas. Recordemos también por qué. La dictadura militar en Brasil no fue la misma dictadura militar que en Argentina. Cuando uno toma a alguien de 60 años para adelante, te va a decir que el contexto familiar era mejor, que la educación era buena, y que solamente al final se empezó a corroer un poco la cuestión económica. Pero fue una época muy buena para la economía brasilera. Entonces, no tenemos la misma visión de lo militar, ¿no? Si uno en Argentina dice, yo apoyo a los militares, no importa qué, te van a mirar medio raro. Acá no. Y si hubiera una continuidad militar, y para que esto ocurra, debería esperarse, digamos, un poco, porque dependiendo de cuándo se realice ese pedido de impeachment efectivamente, y sobre todo cuándo se apruebe, si es que se aprueba, o se llama a elecciones, o se coloca la continuidad del vicepresidente. Entonces, si se mantuviera el vicepresidente a cargo como presidente de la República, Hamilton Mourón, yo no tengo ninguna duda que la política económica sería exactamente la misma. Más te digo, yo creo, si fuera piola, y esto estructurado en una cuestión política, que hoy Brasil tiene la gran ventaja, Bolsonaro en particular, que acá vos tenés 30 partidos de representatividad en diputados y 28 partidos de representatividad en Senado, o sea, no tenés una mayoría. Para darte un ejemplo, el Partido de los Trabajadores es el partido que más diputados tiene, y tiene 54 sobre 513. Entonces, no representa absolutamente nada por sí. Pero si hubiera una jugada de destitución o de negociada salida de Bolsonaro, yo creo que lo que haría Hamilton Mourón es llamar a Sergio Moro de nuevo como ministro de Justicia y de Seguridad, y sería un golpe de efecto espectacular porque se mantiene lo mismo sin Bolsonaro. Te junto varias que han hecho por el chat, Gustavo. ¿Cómo reaccionarían el gobierno y el establishment brasilero si Alberto Fernández propusiera el retorno de Venezuela al Mercosur? Pregunta Mariano Cauchino, que te manda un saludo. ¿Si asume Mourão es por los 3 años que falta de mandato o hay que llamar a elecciones? ¿Y cómo ves en el corto plazo la tendencia de contagios? O esto que hablas de la curva. Dale, bueno. Te las repito si se te... No, me acuerdo. Venezuela ninguna posibilidad de que entre al Mercosur, pero por varios motivos. Primero, no es una cuestión de pedido. Venezuela se retira, y él estaba como miembro pleno, y se retira porque no cumplió los acuerdos que él había dicho que tenía que cumplir. Mucho menos ahora cuando Brasil
y Argentina, en el caso del gobierno anterior, desafectan a Maduro como presidente y no lo reconocen como tal. Con lo cual, la posibilidad de que Venezuela ingrese al Mercosur es -10, ni siquiera es 0, es -10. En el término de la cuestión de Hamilton-Mourón, yo no me acuerdo ahora la cláusula, porque sé que es hasta la mitad del mandato, y no me acuerdo si es antes o después, pero me comprometo a buscarlo y no quiero darles una información que sea equivocada. Hasta la mitad del mandato, si no estoy equivocado, se llamarían elecciones. Después de la mitad del mandato, que fue lo que ocurrió con Michel Temer y la señora Dilma Rousseff, es cuando, no, estoy equivocado, hasta la primera mitad del mandato se continúa el vicepresidente, que fue lo que ocurrió con Temer, porque Dilma asume el 1 de enero del 2015 y se va en el 2016. Entonces no se había cumplido los 2 años. Después de los 2 años, si son los últimos 2 años, se llama a elección, o la dirección constitucional es que el propio Congreso elige al sucesor, no es que se llame elecciones. Vuelvo a repetir para que no quede duda. Hasta los primeros 2 años asume el vicepresidente, después de los segundos 2 años, si no estoy equivocado, y lo voy a chequear, el Congreso Nacional determina quién sería el presidente por el resto del mandato que falta. Y el tercero, en la cantidad de curvas, yo creo que va a aumentar. Brasil está en un crecimiento de la curva. Cuando uno verifica, sobre todo en ciudades de recursos económicos bajos, no están respetando nada la cuarentena, nada, es como el Gran Buenos Aires. Cuando uno va al Gran San Pablo, lugares como barrios como Sapopemba, por ejemplo, Brasilandia, que son lugares de clase baja, uno ve vida prácticamente normal, es donde más muertos hay en relación a los contagiados, y los barrios donde hay más contagiados, que son los de clase media, que sobre todo empezaron a contagiarse porque venían del exterior contagiados, no están teniendo la cantidad de muertos que tienen los barrios de clase baja. Y acá se vuelve a dar otra circunstancia de análisis en relación al sistema público de salud y el sistema privado. El sistema público de salud, en los gobiernos que históricamente eran de izquierda, del Partido de los Trabajadores, o vinculado al Partido de los Trabajadores, como Ciro Gómez en Ceará, están muy mal, colapsados, con personas esperando en fila de espera para entrar en la UTI. El sistema privado de salud, a nivel general, está bien, no está colapsado, y en lugares con San Pablo, por ejemplo, el sistema privado de salud está en el 61% de su utilización para UTI y respiradores, o sea, tiene todavía un poco más de cuerda. Pero cuando uno toma la cantidad de muertes por dolencias respiratorias agudas, hay lugares donde aumentaron el 6.000%, por ejemplo, y 4.000%. Ceará y Amazonas son 2 casos. A ver cómo formulo esta que ponen. Si la oferta de centro-derecha que uno ve en Brasil, Uruguay, Chile, la ves replicable en el mediano plazo en Argentina, y si imaginás que puede ser adentro del peronismo o necesariamente afuera. Ahí el que tenía que responder es Diego, que sabe esto mucho más que yo. Pero yo te diría que es difícil, porque aquí en Brasil había esa disonancia cognitiva militante del Partido de los Trabajadores. Recordemos que Lula se va del segundo mandato con el 82% de aprobación popular, muchísimo, pero cuando empiezan a salir la situación de casos de corrupción, toda la pérdida de la clase media y la clase empresaria lo abandona, obviamente, porque no quiere casos de corrupción. Probados los casos de corrupción y con tanta gente, y además con tanto recupero de dinero de corrupción, es que aparece la opción de Bolsonaro. Y es muy oportuna esta pregunta, porque no es que Bolsonaro gana porque era Bolsonaro. Bolsonaro gana porque era lo único que había contra el Partido de los Trabajadores en una visión absolutamente populista y vinculada con la corrupción. Y encima representado por Fernando Haddad, que representaba en teoría a la gente de bajos recursos, pero intelectualmente estaba muy diferente de ellos. Doctor, con máster, con títulos académicos muy importantes, y un intelectual, realmente. Entonces, ¿cómo un intelectual podría representar electoralmente a una persona que no tiene trabajo y no tiene estudios? Entonces, en ese contexto es que lo que hubiera sido el primer candidato de la clase media política tradicional se llamaba Geraldo Alckmin, del Partido Social Democrático Brasilero, que sería
la opción electoralmente contraria al Partido de los Trabajadores. Y recordemos que en marzo del año 2018, Bolsonaro no existía y no tenía ni siquiera un partido al que pudiera representar. De hecho, hoy, en este momento, no lo tiene, está sin partido. Entonces, Brasil entra en una derecha liberal en la cuestión económica y en un contexto de centro-derecha, más a la derecha, yo no lo veo tan centro-derecha, sino más a la derecha, con Bolsonaro, que si eso se puede replicar en Argentina, creo que el resultado económico de Brasil con Paulo Guedes y de la calle Pou en Uruguay puede llegar a ser una publicidad para mostrar en una crisis que debe agravarse en Argentina que cualquier cosa diferente a lo que hay hoy puede ser mejor. Y te lo muestro, digamos. ¿Ves? Es esto. No estoy haciendo retórica. Dice, no, cuando yo venga voy a hacer tal cosa. No, cuando yo venga voy a hacer lo que hicieron ellos. Mirá qué bien que les salió. Pero ahí, si es dentro del peronismo, a mí me cuesta pensar que fuera dentro del peronismo, pero no sé. Ahí nuevamente, mi líder espiritual es Diego Guelar, y con lo cual él podrá decirnos si puede ser dentro del peronismo, que conoce muy bien de mucho tiempo, pero me parece muy difícil. Bueno, ha sido extraordinariamente interesante, Gustavo. Ya hemos cumplido los 45 minutos que dedicamos a esto. Te agradecemos muchísimo. Me diste el pie para hacer un chivo. La semana que viene, el martes 5, lo vamos a escuchar a Diego Guelar en este ciclo de webinarios. Antes tenemos el 1 de mayo a Claudio Zukovicki, y luego de Diego tenemos el miércoles 6 a Martín Tetaz. Nada, manténganse linkeados a lo que está haciendo la Fundación Libertad. Gustavo, muchísimas gracias, de verdad, fue muy interesante. Muchas gracias, que Gustavo. te agradecemos todos. Gracias a ustedes y un abrazo a todos, a los que conozco y a los que no conozco también. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao. Impresionante. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.